después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Allí hay una margen que dice: advertencia al que peca deliberadamente. En algunas Biblias está esa margen. Y yo quisiera esta mañana, hermanos, tomarme este tiempito para mencionarles algunas cosas al respecto. Y es que pudiéramos llamar este tema como en una forma de pregunta: ¿hay alguna relación entre la apostasía y lo que hoy vive el cristiano común? Entonces, que usted a través del sermón pueda irse dando cuenta si hay alguna relación o no. El significado de la apostasía, vamos a tratar de explicar un poco esa palabra, o de dar el significado. Creo que la mayor parte del sermón vamos a hablar del significado, porque apostasía viene del griego apostais, que indica alejamiento o abandono premeditado y consciente de la fe cristiana. Abandono premeditado y consciente, no inconsciente, sino y consciente de la fe cristiana. Apostasía es una palabra que en el griego está compuesta por apo, que apo sería caer o alejarse de, y stasis, que es rebelión. Entonces, caer en rebelión o alejarse en rebelión. Y se utiliza para señalar en su tiempo una revuelta política o militar, y significa, en nuestro caso, es el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otros tipos de creencias, otros tipos de comportamientos. Entonces los traductores, especialmente de la Septuaginta o del Antiguo Testamento, adoptaron el término para expresar el apartarse o de tener una rebelión contra Dios, como sucedió en el caso del libro de Josué, capítulo 22, el verso 22. El texto nos dice: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel
Entonces dice, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. El pueblo tenía como esa visión y ese conocimiento, y de alguna manera querían darse cuenta, y entonces decían, si lo hemos hecho por rebelión, que no nos salve el Señor. Pero había allí intromisión de algunas deidades paganas. Rebelión allí indica apostasía. Pero en el hebreo, el uso de otras palabras, los profetas denunciaron la apostasía de Israel. Ellos dejaron a Jehová, dice la Biblia, y se volvieron atrás. Hay un reclamo que Dios le hizo a Israel, un cuestionamiento más bien que Dios le hizo a Israel y a las naciones vecinas. En Isaías capítulo 1, verso 4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Dice, generación de malignos, hijos depravados. Y le dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ese llamado de atención habla de un pueblo que incurrió en apostasía. Jeremías 2:17 dice, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Entonces habla de la mala condición. Y se le manda al profeta a decir al pueblo o a preguntarle, como cuando se nos pregunta sobre alguna situación, ¿no te habrá sucedido porque dejaste de hacer tal cosa? En este caso, se le dice al pueblo, ¿no te acarreó este mal el haber dejado tú a Jehová cuando te conducía por el camino? Entonces, el Salmo 78 es un salmo que habla del transitar del pueblo de Israel, uno de los salmos de Moisés. El verso 55 dice, echó las naciones de delante de ellos con cuerdas, repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Y dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Eso habla de apostasía, habla de rebelión. Dice, oyó Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. Entonces el concepto de apostasía aparece continuamente en el Antiguo Testamento. Aunque hay diferentes palabras, como cuando dice cualquier hombre que se hubiere apartado de andar en pos de mí. Ezequiel capítulo 14, verso 7. Y hubiere puesto sus oídos en su corazón, dice, yo Jehová le responderé. ¿Por qué le habrá de responder? Porque se apartó de en pos del Señor para andar según los deseos de su corazón.
Entonces habla también de apostasía. Entonces el término viene a ser usado en Israel después del periodo de la helenización, cuando una parte de la sociedad judía se hizo partidaria de adoptar costumbres griegas. Entonces en la literatura intertestamentaria se aplicó la palabra apostasía a los hechos de esa clase, especialmente cuando él intentó, o más bien cuando el pueblo se desvió directamente del Señor y empezó a buscar y a pegarse a otras costumbres. Entonces en el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos acusaban al apóstol Pablo en el caso de cuando ellos, o cuando quisieron judaizar la iglesia naciente, de lo cual habla mucho el libro de la carta a los Gálatas, porque habían quienes se querían volver del cristianismo a la ley, o algunos querían usar de un sincretismo entre la ley y el cristianismo. Entonces al apóstol Pablo le tildaron de apóstata contra la ley de Moisés, en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Entonces Pablo les recuerda a los tesalonicenses que el anticristo no vendría sin que antes viniera la apostasía. Eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, está implícito el término en gran parte de la Biblia, aunque en el Nuevo Testamento el término se lance directamente en unos pocos lugares con la palabra apostasía, pero comportamientos que pudieran identificarse como apostasía son muchos los que se encuentran a la luz de la palabra en el Nuevo Testamento. De la epístola a los Hebreos se refiere en forma especial al peligro que en determinadas circunstancias pueden tener los cristianos de apostatar de la fe y de convertirse en personas como nos cuestionan a veces, diciéndonos herejes, o que predicamos doctrina herética o contraria a lo establecido en la palabra. Pero los apóstoles hacen una recomendación a la iglesia de los hermanos hebreos de aquella época para que se libren de entrar en apostasía. El capítulo 2 de la carta a los Hebreos, el verso 1, que es un texto que conocemos mucho: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? El capítulo 3, el verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para
apartarse del Dios vivo. Y tenga en cuenta que habla mucho del apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bendito el nombre del Señor. Y sigue hablando de todo ello hasta el verso 19. Pero también el capítulo 6, el verso 1, hay otra recomendación acerca de ello. Y vamos a hacer mucho énfasis en ese capítulo 6. Voy a leerles especialmente el verso 9. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estando persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero el verso 6, verso 4, perdón. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estando persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. El capítulo 10, el verso 26 que les leí, son recomendaciones para que la iglesia no entre en apostasía, para que la iglesia se libre de caer en tal pecado que tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 10 hay textos que parece a primera vista que nos plantea que un apóstata no tendría oportunidad de salvación, o hace mucha relación entre lo que es un apóstata y lo que es un blasfemo, porque habla de quien tiene gran conocimiento, que ha vivido todas las experiencias habidas y por haber en las Escrituras, pero que aún así reniega de la autoridad, se levanta contra la autoridad de Dios, y no solo eso, sino que cae de la gracia de Dios, se desliga por completo, y algunos se vuelven personas contrarias por completo a lo que la palabra del Señor enseña. Entonces no habla de personas que no conozcan, habla de personas que conocen. Pablo habla
de haber sido un blasfemo, pero él explica y dice por ignorancia, porque había falta de conocimiento. Y dice, siendo yo blasfemo, fui reducido a misericordia. Entonces, la apostasía es una palabra que está ganando mucho interés. Se encuentra, les dije, pocas veces en el Nuevo Testamento, pero las transliteraciones del griego apostasía que en lo que leímos nos dice que indica abandonar una posta o una estación de vida. Pero una versión inglesa identifica o más bien interpreta como deserción lo que es apostasía, el solo desertar, en conexión con la revelación del hombre de pecado o el anticristo. Entonces, en ese sentido, la idea es la de una deserción o una revuelta religiosa. Hay un comentarista que afirma que apostasía se usa en el sentido absoluto de pasar a un estado de incredulidad, y de ese modo se refiere a la disolución de la unión con Dios que subsiste a través de la fe en Cristo. Hay otro comentarista que añade rebelión o abandono al sentido religioso. Y bueno, todos esos comportamientos los hemos visto en alguna ocasión, pero es parte de un pasaje profético de carácter apocalíptico hablar de esa deserción. Pero hay algunas características, según la carta a los Hebreos, características de un apóstata. El texto establece 4 características, o a la vez 5, de los apóstatas, cada una de las cuales merecería hacer un estudio cuidadoso. Pero como está en medio de un sermón titulado diferente, entonces puntualizamos un poco en algunas de ellas. Una de esas características de quien se convierte en un apóstata es esa persona que fue iluminada. Es decir, uno no podría decir que una persona inconversa de lleno se convierta en un apóstata, porque él no conoce realmente. Entonces el texto nos habla de los que fueron iluminados, de los que les brilló la luz del evangelio. Como dice San Juan capítulo 1 y San Juan capítulo 9, que nos habla de esa lumbrera, y uno de ellos nos presenta a Jesús como la luz del mundo. Pero la persona que se ha convertido en un apóstata, una de las características principales que tiene es que fue iluminado por Dios en alguna ocasión. Algunos comentaristas suponen que es sinónimo de ser regenerados o convertidos. En tal caso, tendríamos que entender que habían sido creyentes de verdad. Es decir, que en algún momento formaron parte del cuerpo de Cristo, fueron personas activas en una iglesia. Y no solo fueron personas activas,
sino que tenían gran conocimiento, había iluminación de parte del Señor en ellos, pero aún así decidieron irse. Entonces el cristiano ha sido iluminado. Es una de las ideas favoritas del Nuevo Testamento, según un comentarista, el comentarista Barclay. Pero sin duda tiene su origen en la figura de Jesús como la luz del mundo. Nosotros entendemos y hemos sido iluminados por Dios. De alguna manera nos resplandeció la luz del Evangelio. Ustedes recuerdan el texto que menciona Marcos: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto habla a través de Jesucristo. Entonces, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo. Y dice él: de los cuales yo soy el primero. Andaba en oscuridad, pero le resplandeció la luz del Evangelio. Como a muchos de nosotros nos ha resplandecido la luz del Evangelio. Por eso se nos dice: traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, visteis gran combate de padecimientos. Pero esos padecimientos, cuando alguien ha sido iluminado por Dios, todo lo estima por basura. Y se está en la iglesia, y se está en la iglesia. Pero en la persona que se convierte en un apóstata, es aquella persona que de un momento a otro, aunque era iluminado, empezó a dejar que otras cosas entraran en su vida y que le cambiaran la perspectiva de la vida cristiana, la visión de la vida cristiana. Esa persona, segunda característica, gozó del don celestial. Gustó el don celestial. Los comentaristas dan varias explicaciones acerca del don celestial. Uno de ellos es el cristiano que ha saboreado el don gratuito de la salvación, que ha visualizado por la fe el regalo de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y creo yo que una de las cosas que a nosotros nos tiene en la iglesia es el poder visualizar ese don celestial y tenerlo claro. El perdón, hermanos, el perdón de nuestros pecados es un don que vino del cielo. Es un regalo que vino del cielo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, se manifestó a través de Jesucristo en la cruz. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la palabra del Señor. Entonces, otra de las características de ese cristiano que se convierte en un apóstata en algún momento es que no solamente participó del don celestial, sino que fue partícipe del Espíritu Santo. Usted lo escuchó hablar en lenguas. Usted lo escuchó hablar por el Espíritu. Usted le escuchó y le vio esa actitud de una persona guiada por el Espíritu Santo. Tiene en su vida el obrar del Espíritu, pero también tiene en su vida el bautismo del Espíritu Santo. Pero aún así cayó, se desvió.
gozó de la buena palabra, porque algunos no solamente la gozan al escucharla, sino que también la predican y le explican a tal punto que usted dice: wow, ¿de dónde vino tal conocimiento? Ha gozado de todas esas cosas, pero aún así se revela. Característica número 5: gozaron los poderes del mundo venidero, del siglo venidero. Entonces esa frase obviamente nos enlaza con lo que acabamos de decir acerca de la participación en el Espíritu. Los poderes del siglo venidero. Debemos recordar que para los judíos la historia se divide en dos partes: el presente siglo malo, en el cual reina la injusticia y la impiedad, y el siglo venidero en el cual reinará Cristo. Pero nosotros hemos permitido a Dios que establezca su reino en nuestra vida. Así que gozamos de los bienes venideros. El cristiano goza de los poderes de la era venidera. Los judíos creían que el tiempo se dividía en esas dos partes. El creyente, hermanos, que ha aprendido a gozar de la vida cristiana, goza el pasado cristiano, goza el presente cristiano y goza con el futuro cristiano. Pero de un momento a otro le da cabida a otro espíritu. Hay quienes le dan cabida al orgullo. Hay quienes le dan cabida a las vanidades. Le dan cabida a una vida egocéntrica. Le dan cabida a una vida de desórdenes emocionales, de desórdenes físicos. Y hay unas implicaciones en esa parte de la apostasía, porque es que Hebreos capítulo 10 nos dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento. O sea, que nos habla de alguien que sabe lo que está haciendo. Cuando yo leía este texto, porque créanme, uno muchas veces ha predicado acerca de ese texto, pero cuando lo leía para hacer una similitud con la apostasía, pensar en creyentes que tienen un conocimiento amplio, el que conoce de principio a fin que cometer hechicería es pecado, pero aún así lo hace. Que conoce muy bien que el adulterio es pecado, pero aún así lo hace. Conoce muy bien que la fornicación es pecado, pero aún así. Sabe que la mentira es detestable y es pecado ante Dios, pero aún así lo hace. Es decir, no lo hace por desconocimiento, sino que lo hace muy a conciencia. Eso de conocer algo y hacerlo a sabiendas de lo que es,
eso me lleva entonces a rechazar algo que tengo sembrado en mi corazón. En este punto, la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, tengo el conocimiento, la Biblia dice tal, pero lo paso por alto. Bueno, la Biblia me lo prohíbe, pero lo voy a hacer actuando en conocimiento. Y entonces allí viene la partecita donde les digo que algunos han dicho, es más, hay organizaciones donde se enseña que no se bautizan sino hasta cuando saben que ya es hora de morir, porque interpretan el texto y entonces dicen, como no hay más sacrificios y yo peco, entonces me cercioro de que ya no voy a volver a pecar. El gran problema es ese, que usted no sabe cuándo se le va su vida. El gran problema. Entonces han dicho, algunos dicen que ese texto es similar a la blasfemia contra el Espíritu Santo, o que el texto tiene mucho que ver, porque parece que el texto dijera que se queda excluido, porque lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? O la sangre, o el sacrificio, y que tuviere por inmunda la sangre de Cristo, o el sacrificio por el cual fue santificado. Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez dice el Señor, Él juzgará a su pueblo. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces el Evangelio no es solo una ideología humana que podamos aceptar y rechazar a nuestro antojo, aunque suene rústico. El Evangelio, ante todo, es la revelación divina. Gócese por haber conocido el Evangelio. Alégrese en el Señor. Pero haber conocido nos lleva a tener mayor culpabilidad a la hora de su rechazo, porque nos hablaría de un atentado contra lo sagrado. Una cosa es cuando yo conozco, cuando desconozco una ley y entro a transgredirla, lo hice en desconocimiento. Pero cuando conozco una ley y me meto a sabiendas de que la ley me lo prohíbe, cometo un atropello. Y eso pasa cuando alguien se aparta del Señor. Es atropellar la obra de Jesucristo. Es un rechazo a lo que Cristo enseña en su palabra. Es un repudio o una negación al mismo Dios. Entonces, las consecuencias que traería la apostasía a una persona serían terribles, aplastantes, totalmente destructivas.
Entonces hay que pensar, hermanos, en dónde estamos y quiénes somos. El creyente debe saber dónde está. Hermano, y debemos tener claro ese saber quiénes somos. Usted lleva una etiqueta donde quiera que vaya, que lo ha de identificar. Diferentes textos nos dicen que somos reyes y sacerdotes. Nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Representación de Cristo en la tierra. El conocerle a Él nos trae grandes privilegios, pero nos trae también una gran responsabilidad. Por lo tanto, negar la palabra de Dios o descartar la voluntad de Dios expresa en su palabra, entonces nos hablaría de pisotear al Hijo de Dios. De pisotear. Entonces, la gravedad de ello es que el autor emplea tres frases especialmente fuertes. Una de ellas es rechazar el evangelio, que es pisotear. Pisotear es hollar, es poner por el piso. Bendito el nombre del Señor. Dice que la sal es buena, pero si la sal se desvanece, se echa a perder y no sirve más que para ser pisoteada o hollada. Es decir, pierde su efecto, pierde su importancia. Cuando peco deliberadamente o voluntariamente a sabiendas de lo que estoy haciendo, lo que hago con el evangelio de Cristo es tirarlo del piso y pisotearlo. Argumenta el escritor el tener por inmunda la sangre del pacto. La palabra inmunda significa literalmente común o corriente. Entonces, cuando yo me vuelvo atrás, me deslizo o me desligo, puedo estar incurriendo en apostasía, tomando el sacrificio de Cristo como otra de las cosas que suceden diariamente. ¿Recuerdan que esa era una de las dudas que tenían los judíos para aceptar a Jesús? Porque antes de él vinieron otros. Y entonces decían, este puede ser otro de los predicadores que han venido. Parece ser que por el tiempo de crisis venían muchos mesías predicando, diciendo cosas, como cuando nos llega el tiempo de la política, que llegan mesías de todo lado, y yo le cambio esto, yo cambio esto, y yo cambio, y yo hago, y yo hago, y yo hago. Y entonces llega Jesús en ese panorama y todos pensaban que era otro palabrero. O sea que para muchos Jesús pasó
como otro predicador normal hasta el Calvario, porque el Calvario lo cambió todo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque cuando llegara al Calvario fue manifiesto que era algo extraordinario, porque el sol, el rey de los astros, ocultó su rostro, dando a entender que su Señor estaba siendo crucificado. La tierra se estremeció. Sucedió algo extraordinario. Y los muertos que habían allá debajo salieron a resurrección, porque para allá iba el Salvador. Así que no fue algo tan normal. Fue el sacrificio más extraordinario que se haya podido realizar. Por eso no se puede tener por inmunda la sangre del pacto. La sangre derramada en el Calvario limpia los pecados del ser humano. Esa sola sangre, hermanos, salva a todos los seres humanos a través de la historia. Es extraordinario el sacrificio de Cristo en el Calvario. Pero cuando me olvido de ello, puedo tener por inmunda la sangre de Cristo. Algo muy sencillo, ¿no? ¿Y qué pasó? Si Cristo fue solo un profeta, dicen algunos. ¿Y qué pasó? Si otros predicadores han salido por el mundo, pero no hay otro que haya abierto los cielos y haya subido con tal gloria. Y no hay otro que haya sustentado su obra, dando vida a tanta gente muerta en delitos y pecados, transformando sus corazones y haciéndoles el milagro de la santificación. Pero se llega también a hacer afrenta al Espíritu de gracia. Bendito el nombre del Señor. Quien repudia el Evangelio hace afrenta al Espíritu de gracia. Negar el Evangelio es repudiar el mensaje que el Espíritu Santo inspiró. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Espíritu es quien capacita al evangelista. El Espíritu es quien capacita al predicador para proclamar el mensaje del reino. El Espíritu es el que da vida, porque una palabra pudiera llegar hasta sus oídos, pero la que va guiada por el Espíritu entra a su corazón. La Biblia dice: llega hasta las coyunturas y hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, sea bendito el nombre del Señor. Eso habla de una apostasía general. Pero podemos hablar de una apostasía personal. Porque el enfoque de este mensaje es que podamos pensar qué relación tiene o cuándo podemos estar incurriendo en tal pecado y llegar y finalizar como ese apóstata por el cual no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar no a los hijos, sino a los enemigos. Y estaba pensando en ello porque el texto habla de un cristiano de gran conocimiento. No nos dice que sea un neófito. Nos deja claro que es alguien
que ha gustado de todo lo que sucede en la iglesia. Ese creyente que dice: yo también recibí el Espíritu Santo, yo también hablé en lenguas, y yo prediqué, yo evangelicé, y yo he orado y he hecho milagros, y yo he hecho, pero de un momentito a otro le ves en la calle maldiciendo y hablando en contra de Dios, levantándose contra Dios y contra la autoridad establecida por Dios, levantándose contra todo. A ese tipo de creyente que a la postre llega a blasfemar contra Dios, se convierte en un apóstata, como le sucedió a Judas. ¿Usted recuerda quién era Judas? Dice: uno de los 12. Mateo 26, verso 14. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar por él? Yo os lo entregaré. Que ya estaba premeditado. Él sabía lo que hacía. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y empezó a cranear. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo llevo? Ay, si hubiera habido celular en esa época. Pero era ¿dónde? Buscar ocasión. ¿Dónde lo llevo? Necesito estar cerca. Dice el texto: buscaba oportunidad para entregarle. Judas, un hombre de gran conocimiento de quién era Jesús, de los milagros que él hacía, de cuánto había hecho en medio de ellos. Otro tipo de apostasía personal. Hechos capítulo 5, verso 11, verso 1 al 11. Ananías y Zafira, su mujer, ¿conocían la iglesia, sí o no? ¿Sabían lo que sucedía? Claro que sabían. Estaban muy de cerca, porque en ellos el pecado se fundó, se incubó allí. Porque ellos vieron que a quienes llevaban algo los ponían y los tenían en alta estima. Entonces dijeron: vamos a vender una propiedad y vamos a llevar para que nos pongan en alta estima. Porque es que dice que había uno llamado Hijo de Consolación que había llevado de lo que había vendido. Y ellos quisieron hacer lo mismo. Inmediatamente el Espíritu Santo guió al apóstol. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Y dice: y cayó Ananías y murió. Lo propio la Biblia habla de Himeneo y Fileto, de primero de Timoteo capítulo 1 verso 19. Lo propio habla de Demas, de Tito capítulo 1 verso 16. Y lo propio habla de Jezabel,
de la cual se ha mencionado tanto por sus grandes pecados, y aún en el Nuevo Testamento se habla de Jezabel porque hizo pecar al pueblo. Todos ellos llegaron a tal punto conociendo a Dios, pero aún conociéndolo, cayeron en un grave pecado. Conociéndolo, incurrieron en un gran delito y su final fue desastroso. Bendito el nombre del Señor Jesús, bendito su nombre. Judas se ahorcó. Ananías y Zafira murieron allí de insofacto. Y todos estos que se mencionan, solo tomé ellos, pero tuvieron un final desastroso, porque a conciencia pecaron ante Dios. Lo que le sucede a un creyente cuando a conciencia de lo que está haciendo, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Y hay predicación y hay conocimiento. Y mira la Biblia y la Biblia le dice, pero va donde el predicador tal, allá se le manifiesta y se le acerca el hermano y le dice, cambia de condición de vida. Y de pronto prende la televisión y allí aparece un sermón que le dice, cambia tu vida. O si es la radio, le llega el mensaje por celular, todo le dice que debe cambiar de vida, pero él sigue y sigue y sigue en la misma condición, a sabiendas de lo que está haciendo. Muy fácilmente se convierte en un apóstata, en alguien cuyo juicio no tiene reversa. Oh, pero esta mañana creo que el propósito de la palabra no es que tú te atemorices, sino que tú puedas reflexionar, mirar y examinar tu vida y decir, voy en un rumbo desconocido, voy en un rumbo el cual seguramente no tendrá reversa, y que puedas mirar hoy los brazos de misericordia del Señor abiertos para corregir, abiertos para destruir todo pecado, abiertos para abrazarte y decirte, te recibo como mi hijo. Es triste cuando vemos el deterioro de la vida cristiana de alguien, porque el incurrir en lo indebido es lo que lleva a una persona a la apostasía. Todo el que llegó a ser apóstata empezó por algo. Y seguramente se le mencionó, se le cuestionó, se le dijo, se le llamó la atención, le disciplinaron, le dijeron, pero siguió en sus mismos pasos, en sus mismos pasos, en sus mismos pasos. Hermano, no cometa fornicación, hermano, no le conviene ir allá, hermano, no se meta en ese negocio, no le conviene hacerlo, hermano, por favor, no se embriague, no lo haga, hermano, no siga mintiendo, no lo haga, pero él sigue y sigue y sigue y sigue. En últimas dice, ya que se enceguece tu corazón y el maligno toma control. Pero hoy, de parte del Señor Jesús, hay palabra para decirte que Dios quiere transformar tu vida. No hay por qué llegar a ser un apóstata cuando la sangre de Cristo
que se vertió en el Calvario es efectiva y todavía limpia pecados a través de su nombre. No ha habido un sacrificio más especial a través de la historia, ni una sangre más especial a través de la historia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso Juan no se equivocó cuando le vio venir. Dijo: he aquí el Cordero, porque seguramente vinieron muchos, pero ninguno traía la señal. Hay una señal especial en Cristo. Él es quien perdona pecados. Yo quiero invitarle a estar de pie. Y quiero invitarle para orar a su favor. Porque cuando hay un llamado de atención, Dios conoce lo más interno de su corazón y el mío. ¡Oh, bendito Dios! Que Él sabe todas las cosas. No incurras en el mismo delito, no. No te mueras en el intento. Porque viniste a la iglesia para ser salvo. ¿Cómo es que sintiendo el gozo de la salvación te echarías a perder? Si la salvación es preciosa, es hermosa la salvación. Oh, yo quiero invitarle para que hablemos allí un ratito con el Señor. Dios te conoce íntimamente. Él me conoce íntimamente. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él sabe cuánto lo necesito. ¿Cuánto lo necesitas tú? Oh, Señor. Permítanos cuidar el depósito. Permítenos cuidar nuestra salvación. Porque no queremos entrar en tal situación de tener que ser apartados de ti, de caer del grado que hoy tenemos. Ayúdanos, por favor. No queremos quedar postrados o sin opción. Yo entiendo que me has abierto todas las opciones. Entendemos que has abierto muchas opciones. Gozamos del privilegio de ser hijos tuyos, del privilegio de tu presencia en nuestras vidas. Permite que no lleguemos a pecar deliberadamente o voluntariamente. Ayúdanos a guardarnos, por favor. Ayúdanos a guardarnos, por favor. No queremos quedar postrados en el camino. Antes bien queremos ir contigo cuando tú vengas.
Queremos hacer honor a la sangre derramada por nosotros. Queremos hacer honor al sacrificio tuyo. Queremos exaltar tu obra en el Calvario. Permítenos, por favor, permítelo. Ayúdanos, Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Soberano Dios, cante conmigo esta mañana. ¿Ves?